clase, y en esta también vamos a ver, ha sido todo lo referido a lo que son las capas de rodadura. Hemos visto lo que es un concreto asfáltico. Como verán ahí, nosotros tenemos para una mezcla asfáltica, necesitamos un equipo, como el que están viendo acá, les estoy señalando, es una terminadora, y esta terminadora recibe el material en esta tolva. Aquí adelante tiene una tolva esta terminadora. Aquí adelante está la enrasadora, la que deja ya el espesor definido con una cierta holgura por el esponjamiento del material, porque posteriormente se va a ir compactando. Si ustedes ven aquí adelante, está la volqueta trae el material cubierta con una lona, porque no queremos que el material se enfríe. Entonces, normalmente lo que hacen es vaciar la planta, se vacía la mezcla en la volqueta y se cubre con una lona para que no se enfríe en el traslado. Entonces, aquí está vaciando la volqueta en la tolva, atraviesa todo esto el equipo y viene aquí adelante. Solamente para refrescar esto, ¿no? Esta es una de las capas de concreto asfáltico. Para ello, voy a reiterar, necesitamos una planta, sí o sí, una planta para preparar la mezcla asfáltica, ¿ya? A diferencia de las que vamos a ver más adelante. Todo este sistema funciona en caliente, se calientan los áridos y se calienta el cemento asfáltico, ¿ya? Como les había mencionado, necesitamos una terminadora. Esta partecita es la tolva, atraviesa la mezcla, todo esto por el medio del vehículo, y aquí está la enrasadora, ¿no? Por aquí es donde se distribuye. La extensión y compactación de la mezcla comienza con el descargue de la trompa de la flecha, la conduce a centrar a un sistema de distribución, explotándola con el espesor deseado para posteriormente someterla a un proceso de compactación y acabado. No sé si han escuchado el video, ¿tenía sonido? No se escucha casi nada, dije. Pero no, sí tenía sonido, ¿no? Tenía sonido. Había como un balón, pero no, nada claro. Ya, perfecto. Para la no se escuchaba claro, Inge. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los tratamientos superficiales. Esta es una capa de rodadura que se coloca también en un pavimento flexible sobre la capa base, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Existen dos tratamientos superficiales, uno sin material granular, es un tratamiento superficial sin material granular, y otro tratamiento superficial con material granular. El tratamiento superficial sin material granular simplemente es un riego asfáltico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a cargar una cisterna, en realidad no se llama cisterna, se llama distribuidor de asfalto. Ahí puedo distribuir asfalto diluido, no cemento asfáltico, ojo, porque el cemento asfáltico, a no ser que sea de alta penetración, un cemento asfáltico clasificado por penetración, por ejemplo, un 200, 300. Tal vez probablemente se puede utilizar ese tipo de material. Pero normalmente lo que se utiliza para este tipo de tratamientos superficiales sin material granular es emulsión o diluido, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento superficial con material granular? Nada más que es un riego de asfalto, como lo ven acá, un riego de asfalto, y posteriormente un riego con gravillas. Esa es la diferencia. Un tratamiento superficial sin material es simplemente un riego asfáltico, y cuando hablamos un tratamiento con material granular, estamos hablando de un riego asfáltico y además de gravillas, ¿ya? Respecto a los tratamientos superficiales sin material granular, existe una infinidad, aquí lo vamos a detallar. Para eso solo necesitamos este equipo, que es un distribuidor de cemento asfáltico. Aquí hay un sistema que mantiene permanentemente caliente esto para que no se enfríe el cemento asfáltico. Si se enfría, por si acaso ya no sirve ni siquiera el tanque hay que destruirlo, porque es bien difícil que yo trate de calentar el cemento si es que se ha endurecido y lo deje líquido. Lo voy a tratar de calentar y al tratar de calentar lo que voy a hacer nada más lo voy a oxidar el cemento asfáltico, ya no sirve. Aquí atrás, si ustedes se fijan, no sé, estoy señalando, de hecho lo voy a pintar mejor para que lo vean clarito. Aquí hay una tubería
por donde, igual que una cisterna, por donde tienen orificios y se va regando el cemento asfáltico. Puede ser como material diluido o puede ser como emulsión, solo en esas dos condiciones. O de lo contrario, pero nunca yo lo he visto, es utilizar un cemento asfáltico puro de alta penetración y que haga este tipo de trabajo. Eso no lo he visto hasta ahora. Pero sí, lo que he visto ha sido trabajar estos tratamientos superficiales sin material granular, con emulsión o con diluido. Ya lo estoy aclarando y eso creo que también entra en el examen. Bueno, un riego negro, ¿en qué consiste? El riego negro normalmente se coloca sobre una capa de rodadura ya existente. ¿Para qué se coloca? Muchas veces ocurre de que de pronto el material, la capa de rodadura va perdiendo áridos, se va desprendiendo. Puede ser de que no haya habido una compatibilidad con el árido y por eso se desprende, o de lo contrario, ha faltado un poco de cemento asfáltico. Entonces, yo debería hacer un riego negro para que de pronto esas piedritas que andan sueltas se vayan nuevamente uniendo a la capa de rodadura. Para eso se hace un riego negro. Luego también hay otro riego sin material granular, es el riego antipolvo. Normalmente estos riegos se hacen en carreteras de tierra, carreteras donde tengo una capa de ripio, y para que no se genere polvo, entonces lo que hacemos es hacer un riego de estos y evitamos de que haya polvo. Otro tratamiento superficial sin material granular es la imprimación. Anótenlo esto, porque esto vamos a hablar hasta el final. La imprimación se coloca sobre la capa base, sobre una capa granular. La imprimación se coloca sobre la capa granular de un pavimento flexible, sobre la última capa granular. Es decir, sobre la capa base yo voy a poner un riego que se llama de imprimación, y posteriormente voy a colocar sobre este riego, voy a colocar recién la mezcla asfáltica, ¿ya? Más adelante tengo una fotito para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando cuando yo les hablo de imprimación. Luego existe un tratamiento superficial sin material granular, que lo denominamos riego de adherencia o lo llamamos riego de liga, ¿ya? Riego de adherencia o riego de liga. Este riego se coloca sobre una carpeta ya existente. ¿Para qué se coloca eso? Para que una capa de refuerzo, para colocar una capa de refuerzo sobre una capa existente, y entre medio se coloca este material que simplemente es un riego asfáltico con cualquier ligante bituminoso, ya sea emulsión o diluido, ¿no? Y eso es para que se adhiera a la siguiente capa. Pero vamos a ver estos dos que los he pintado en una imagen que he puesto aquí adelante. El riego de curado. Este normalmente se coloca cuando yo estoy haciendo suelos estabilizados. Por ejemplo, un suelo estabilizado con cemento, para evitar de que el agua se evapore. Entonces, es necesario sí o sí hacer un riego, un tratamiento superficial sin material granular, para que el agua se retenga ahí y acelere el fraguado, ¿no? Entonces, estos son los más importantes, los que yo los he pintado. Lo que más normalmente se hace, en primer lugar en segundo lugar y en tercer lugar este otro. Esos son los más importantes, ¿ya? Muy poco se hace esto ocasionalmente, pero este sí se hace siempre, ¿ya? El de imprimación. De liga, les he dicho, solo cuando hacemos un refuerzo. Y de curado, cuando nosotros hacemos una capa base y encima necesitamos poner una membrana de curado. Bueno, ¿en qué consiste un riego de imprimación? Cuando yo voy construyendo estas capas, veamos la figura de la izquierda. Cuando voy construyendo estas capas, pongo la capa su base, luego voy a compactar, voy a poner la capa base, lo voy a compactar, lo voy a tener todo listo. Lo que voy a hacer va a ser un tratamiento superficial sin agregado. O sea, voy a hacer un riego ya sea con emulsión o con diluido. ¿Ya? Entonces, posteriormente a este riego, solamente es un riego, o sea, no debe tener 2 o 3 milímetros de espesor. Posteriormente yo voy a colocar recién la capa de rodadura de concreto asfáltico.
Entonces, este riego que estoy haciendo acá se denomina imprimación. Imprimación. Bueno, en este caso, vamos a suponer que ya se ha hecho el riego, se ha colocado la capa, de pronto esta capa anda muy deteriorada y queremos prolongar la vida útil. En un pavimento flexible, la prolongación de vida útil nada más es colocando lo que falta para ampliar la vida útil. Entonces, si yo tengo este pavimento ya construido, pero yo quisiera ampliar la vida útil o de pronto quiero mejorar la capa ya existente que ya está algo deteriorada, entonces lo que yo voy a poner va a ser un riego de asfalto. Y recién voy a poner una capa nueva. Y este riego se llama riego de liga o de adherencia. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se coloca un riego de curado? Cuando la capa base, por ejemplo, fuera estabilizada, entonces yo voy a poner un riego acá de curado. Un riego preliminar. No es que yo estoy poniendo la imprimación, estoy poniendo un riego de curado. Pero cuando ya tenga que colocar la capa de rodadura, en este caso de concreto asfáltico, ahí nuevamente voy a poner otro riego, que en este caso va a ser un riego de imprimación. ¿Está bien? Vamos. Ahora vamos a hablar sobre los tratamientos superficiales con materiales granulares. Puede existir hay varios nombres que se le da, tal vez se confundan, pero monocapa es simplemente un riego de asfalto y un riego de agregado. Bicapa es repetir 2 veces el monocapa. Lo vamos a ver con figuritas, ahí se van a dar cuenta en qué consiste esto. Multicapa quiere decir que vamos a poner más de 2 capas, ¿no? Entonces, para ello yo requiero igual un equipo distribuidor de cemento de asfalto. Primero voy a hacer el riego, el sentido de trabajo es así, ¿no? Él está regando en ese sentido. Luego voy a hacer el riego de agregado. O sea, voy a hacer en este sentido, ojo, fíjense, la volqueta está retrocediendo. Ya se habría hecho el riego de asfalto y la volqueta está retrocediendo y está haciendo un riego de material granular. Y finalmente perdón, no es finalmente. Fíjense, aquí hay un dispositivo acá, que permite que el material que está aquí almacenado en la tolva de la volqueta caiga de tal forma que esté bien distribuido y que está de acuerdo a las tasas que se habría diseñado. Pero nosotros podemos poner aquí un dispositivo como el que vamos a ver acá. Fíjense, en la volqueta está un dispositivo, tiene un tornillo sin fin, que riega mejor el material que en este caso, ¿no? Podría haber inclusive una segregación por la caída del material hacia la superficie. En cambio, en este caso, se distribuye de mejor manera. Con cualquiera de los dos se puede hacer la distribución. En este caso, entonces, necesitamos un distribuidor de asfalto y una volqueta. Finalmente, lo que necesitamos es aplicar compactación. Como verán, la diferencia entre un concreto asfáltico y un tratamiento superficial de un pavimento flexible, yo no necesito una planta, tampoco necesito una terminadora. En este caso yo solo necesito un camión distribuidor de cemento asfáltico, un camión distribuidor de áridos y una compactadora. Es suficiente para trabajar cualquiera de estos trabajos, ¿no? El monocapa, que es simplemente un trabajo como este, o sea, una secuencia como esta. Un riego de asfalto, un riego de áridos y la compactación. Ese sería un monocapa. Hacer 2 veces el mismo procedimiento es el bicapa. Y si hago más de 2 veces, multicapa. Bueno, el riego monocapa, ya les había dicho, en nuestro medio se denomina tratamiento superficial simple. ¿Ya? Existe un monocapa doble engravillado, ¿qué quiere decir? Hago un riego de asfalto y voy a hacer 2 riegos de agregado, uno grueso y otro más fino. El tratamiento bicapa, el que hemos visto anteriormente, en nuestro medio lo conocemos como tratamiento superficial doble. Es decir, es nada más hacer 2 veces el monocapa, ¿no? Obviamente que voy a utilizar distintos áridos, ¿no? Primero voy a regar el árido grueso, luego el árido fino.
Multicapa, ya les he mencionado, multicapa es el riego más de 2 veces, ¿ya? Aquí lo vamos a ver mejor. Fíjense, este es el monocapa y la rayita que ustedes ven acá, la línea que ven acá de color negro, es el primer riego de asfalto. Y aquí está enumerado, fíjense, es el primer riego, luego viene el segundo riego, que es un árido, y al final, después de la compactación, queda como está aquí. Y este es el que nosotros conocemos como monocapa, o simplemente lo podemos llamar tratamiento superficial simple. El simple, ya les he dicho, es un riego de asfalto y un riego de árido y la compactación. El monocapa doble engravillado, o sea, 2 veces riego de gravilla, consiste en lo siguiente. Primero hago el riego de asfalto, luego hago un riego de agregado grueso y posteriormente pongo un riego de agregado de menor tamaño. Por eso se llama doble engravillado. Y al final va a quedar una superficie como la que ven aquí, ¿ya? Bueno, aquí después tenemos el bicapa. El bicapa es, ya les he dicho, 2 veces el monocapa. Y en nuestro medio lo conocemos como tratamiento superficial doble. Entonces, lo primero que hago es el primer riego. Aquí está, primer riego de asfalto. Segundo riego de árido grueso. Posteriormente otra vez hago un riego de asfalto. Y finalmente hago un riego de agregado más fino. Y al final nos va a dar este resultado, ¿no? Y finalmente aquí hay uno que le llaman sándwich, que es primero regar el árido, se riega primero el árido, luego se pone asfalto, y después del asfalto recién viene el agregado de menor tamaño. Todo queda, como ven aquí, algo parecido, ¿ya? Y todo esto tiene un espesor de 1 pulgada, o 2.5 centímetros. Ojo, este tratamiento superficial, cualquiera sea, monocapa, doble engravillado, multicapa, sándwich, bicapa, cualquiera que sea, por la compactación siempre vamos a estar con esos espesores entre 2.5, 2.6, 2.8 centímetros, pero en ningún caso este material tiene aporte estructural. Siempre les estoy reiterando esto desde el primer día de clases. Tratamiento superficial no tiene aporte estructural, solo impermeabiliza la superficie para que no pase el agua a las capas granulares y le da mayor comodidad al usuario. Bueno, aquí hay algunos dispositivos. Por ejemplo, aquí está la flecha hacia donde estoy trabajando. Primero pasa el camión distribuidor, luego vienen las volquetas y tiene que trabajar en marcha de retroceso. Aquí, fíjense, está cayendo directamente sobre la superficie. Puede haber dispositivos como este, como una especie de tamices, como una zaranda, digamos. Puede haber, como el que ya hemos visto ahí, un dispositivo acoplado a la tolva, o de lo contrario puede haber también engravilladoras, se llaman. Son autopropulsados que tienen una tolva, reciben, y este es el que mejor distribuye el material. Esta es la secuencia constructiva de un riego bicapa, o como lo que nosotros llamamos en nuestro medio, tratamiento superficial doble. Fíjense la secuencia, lo voy a ampliar un poco. Esta es la secuencia constructiva, todos estamos trabajando en este sentido, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace es un barrido, luego se hace un riego de emulsión. Acá está recomendado el riego de emulsión, fíjense, aquí está. El camión está yendo en este sentido, ¿no es cierto? Ahí, está regando. Luego hace el primer extendido de áridos, fíjense el tamaño de los áridos, árido denso, y la volqueta está en marcha de retroceso y está trabajando así. Posteriormente viene la compactadora neumática, la que va a realizar la compactación. Luego viene un barrido, un segundo barrido. Aquí está el segundo barrido. A continuación del segundo barrido. ¿Por qué ese es el segundo barrido? Porque después de la compactación puede que todavía haya algún árido que esté suelto ahí. Entonces, después del segundo barrido, nuevamente se hace un riego de emulsión. Fíjense, ya hemos hecho, el primer riego estaba ahí y el segundo está ahí. Primero y segundo.
A continuación se va a hacer el segundo riego de áridos, pero en este caso, aquí está la volqueta, está trabajando, como les he dicho, en este sentido. Y en este caso, fíjense el tamaño de los áridos. Es menor que el que se había utilizado en el primer riego. Y finalmente, la secuencia constructiva es de que ingrese una compactadora, nuevamente una compactadora neumática. Ese es el trabajo de un tratamiento superficial doble, ¿no? O un bicapa en este caso. Bueno, aquí estamos viendo, estas son las boquillas, por ejemplo, este es un camión distribuidor, aquí tienen las boquillas en esta parte, por aquí es donde sale el ligante bituminoso, ya sea, reitero, diluido o emulsión asfáltica. Este es un cuarteador, una especie de cuarteador que está adaptado en la tolva de la volqueta para distribuir mejor y no se segregue el material. Una compactadora es lo que necesitamos al final del trabajo, ¿no? Reitero, no necesitamos planta de preparación de este material, de este tratamiento, no necesitamos terminadora, apenas esos tres equipos. Es un distribuidor de asfalto, una volqueta que distribuye el árido y una compactadora. Aquí, por ejemplo, ya había un riego, fíjense la diferencia, ha habido un riego de áridos. Nuevamente está haciendo el riego de asfalto. Fíjense, está viniendo este distribuidor de asfalto. Aquí ya se ha hecho una previa compactación. Va a venir por acá y va a hacer este riego. Y una vez que se ha hecho el riego, si fuera emulsión, se va a evaporar el agua, va a cambiar de color negro a color marrón. ¿Ya? Y aquí vamos a ver una secuencia constructiva. Fíjense, está distribuyendo asfalto en este caso y el camión está trabajando en este sentido. Fíjense, el operador tiene que tener una licencia de categoría C+, creo, o Plus, como lo llamen. Ha compactado, nuevamente está haciendo el riego, fíjense, aquí había material granular, está haciendo el riego, y esta está haciendo el riego del árido, del segundo riego del árido, fíjense. Y después viene la compactadora, ¿no? Le aplican primero de rodillo liso y luego de normal. Esta es la textura con la cual se queda. Esa es la textura con la cual se queda el material. Fíjense, a ver, voy a tratar de irme atrás nuevamente. No sé si podré. Quiero que vean la textura nada más, por eso estoy volviendo atrás. Ya no puedo adelantar. No sé por qué, pero... Mira, el rodillo liso y el rodillo neumático ahí, juntos. Fíjese cómo cae, cómo se distribuye el árido. Quiero que se fijen la textura, el acabado, cómo queda. Fíjense aquí, parecería, aquí, fíjense la textura. Es muy abierta la textura. Bueno, hasta ahí deberíamos avanzar la anterior clase. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Disculpe, ingeniero. No se te escucha bien. Habla. Disculpe, ingeniero, ¿se escucha? Sí, te escucho bien. Ya, mi consulta va dirigido a del primer riego al segundo riego, ¿es continuo o requiere algún tiempo? Los riegos son continuos. Los riegos son continuos. No es... una vez que se haya terminado la compactación, nuevamente puedo ir al segundo riego. No hay problema. Está bien, ingeniero. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa
¿qué pasa si en el momento del riego empieza a llover? Ah, no, Poli, por si acaso, los que trabajamos en carreteras tenemos un periodo de trabajo, ¿ya? Bien definido. Nosotros no trabajamos en la época de lluvias, a comenzar. En cualquier región, uno maneja los datos del CENAMI, entonces nosotros nos manejamos siempre con trabajos grandes de movimiento de tierras, de este tipo de trabajos, en época seca, nunca en época de lluvias. Y nuestra época de lluvias en nuestro continente, por este lado de Sudamérica, normalmente comienza en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y dependiendo de la región, puede que sea diciembre, enero y febrero nada más. ¿Ya? Pero en el caso del oriente, a veces comienza en noviembre y va hasta marzo. En el Chapare sí llueve bastante, pero todo eso hay que controlarlo, ¿no? Hay épocas donde de pronto no llueve mucho, a pesar de que ahí sí llueve bastante, ¿no? Entonces debemos programar bien para avanzar los trabajos. Normalmente hacemos unos trabajos diarios de 800 a 1000 metros, ¿no? A 1 kilómetro. Y en un carril nada más, no en 2 carriles. Ahí esas fotos eran de caminos vecinales, ¿no? Cantidad de material para el tratamiento superficial. Sí, el tratamiento superficial es diseñado, Oscar. Oscar pregunta qué cantidades voy a hacer de riego. Se hacen riegos de prueba, por si acaso, por metro cuadrado. Se determina la cantidad de riego por litro por metro cuadrado y kilos por metro cuadrado en cuanto al árido. Se hace unas pruebas piloto y recién una vez que se haya ajustado bien el riego, se comienza a hacer los trabajos. ¿Qué pasa con los lugares donde llueve bastante? Ahí he comentado. Bueno, he hecho un alto para continuar. Variamos entonces. Entonces ahora vamos a ver, hemos visto hasta este momento concreto asfáltico y tratamiento superficial, pero dentro de lo que son pavimentos flexibles habían dos técnicas constructivas que son las lechadas asfálticas y los micropavimentos. Ahora vamos a ver estas dos técnicas que sirven más para reparar las dos anteriores, es decir, el concreto asfáltico o el tratamiento superficial. ¿En qué consiste la lechada asfáltica? La lechada asfáltica consiste en una mezcla de emulsión, ojo, en lechada asfáltica o micropavimento, anótenlo, resáltenlo, hagan lo que quieran con esto, pero en este caso solo se utiliza emulsión asfáltica, solo se utiliza emulsión asfáltica. Algunos en el examen me ponen como que si utilizamos diluido, inclusive me hablan de asfalto, inclusive. Emulsión asfáltica, ¿listo? En este caso solo se utiliza emulsión asfáltica. Un árido fino por el grosor de la capa que va a quedar, un filler y además agua, que se constituye en una nueva superficie, aumentando en sí la resistencia al deslizamiento, porque además de que este riego, esta mezcla va a rellenar fisuras. Disculpen, pero voy a tratar de hacer, imagínense que este fuera el pavimento y de pronto tiene una fisura así, lo voy a hacer grande. Esta es la capa de rodadura, ¿ya? Esta es la capa de rodadura, la que estoy dibujando aquí. Entonces, si yo voy a utilizar lechada, la lechada voy a hacer un riego así, y la lechada va a entrar a este lado, va a sellar la fisura y va a estar por la superficie acá. ¿Me entiende? Entonces, yo con esto, por su consistencia fluida, puedo yo sellar las fisuras, las grietas, puedo de alguna manera hacer una nivelación, no sé, recuperar algunos desperfectos de la superficie de rodadura, puedo incrementar la impermeabilización en caso de que si yo tuviera una capa de rodadura como la que he dibujado aquí, la parte amarilla, con su grieta, obviamente que esto va a entrar acá y va a ir humedeciendo las capas granulares que están aquí abajo, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo normalmente puedo utilizar esta lechada asfáltica que me va a sellar estas grietas, ¿no? Entonces va a estar impermeabilizada mi superficie, por lo tanto no va a ingresar
nada de agua aquí a mis capas granulares. Por otra parte, dice que aumenta la resistencia al deslizamiento. Es decir, que yo voy a, de alguna manera, hay algunos áridos, por ejemplo, les he dicho que se desgastan con rapidez. Con esta técnica lo que yo puedo hacer es mejorar esa resistencia al deslizamiento, para que mejore su textura y no haya este derrape, digamos, ¿no? Cuando esté circulando. Puedo aumentar la vida útil del pavimento también, pero no tanto, ¿no? No es que incrementa no incrementa la capacidad estructural del pavimento. El hecho de que yo haga un arreglo en la superficie va a hacer de que de pronto también pueda aumentar de alguna manera la vida del pavimento. Obviamente, en general, vamos a tener una nueva superficie de rodado. El micropavimento, a diferencia del anterior, esta es la lechada asfáltica. En inglés lo van a encontrar con ese nombre, Slurry Seals. Por si acaso, nosotros ya estamos trabajando con esto. Hay varias empresas, de hecho hay uno de sus compañeros que ya está trabajando en una empresa grande de este tipo que solamente hace lechada asfáltica y está trabajando sobre pavimentos existentes, ¿no? Dándole, sellando las fisuras, mejorando todo esto. Entonces, la lechada asfáltica es una que lleva este nombre en inglés, y el micropavimento es otra que su nombre está escrito aquí en inglés. La única diferencia entre la otra técnica y esta técnica es el tamaño mayor del árido nada más. En este caso yo voy a tener un incremento significante, digamos, respecto al árido que se maneja en la otra técnica. Con esta técnica se pueden construir varias capas, me olvidé. Anoten ustedes, la lechada asfáltica normalmente se puede construir un riego de lechada asfáltica. Voy a llegar a tener unas capas de ¿cuánto? Aquí les voy a poner. Recorcholis. Cuando hago una lechada asfáltica voy a tener aproximadamente 3 milímetros de espesor en un riego. 3 milímetros. ¿Ya? Por el árido que estoy utilizando. Si bien voy a utilizar emulsión, árido fino, filler y agua, voy a llegar a 3 milímetros. En cambio, en un micropavimento puedo llegar a 6 milímetros. De un solo riego voy a llegar a 6 milímetros. Claro que en este caso yo puedo colocar 2 capas de 6 milímetros. ¿Ya? Entonces, un micropavimento, si bien son similares a las lechadas asfálticas, presentan diferencias importantes como el tamaño del árido, ¿no? La incorporación de polímeros también en la emulsión es importante y podemos obtener, como les he dicho, mayores espesores. Puedo poner un segundo riego y voy a tener en realidad algo así como 1 centímetro y algunos milímetros. Esta solución de micropavimento tiene las siguientes ventajas. ¿Cuáles son? Excelentes propiedades antiderrapantes, es decir, que me mejora la textura superficial. Lo que yo quiero es que sea algo áspero, como una lija, digamos, en la superficie. Porque si fuera algo liso, como un vidrio, imagínense en el momento de que llueve, todos los vehículos estarían resbalando por todo lado. Entonces, lo que yo quiero siempre es una superficie antiderrapante. Tiene gran durabilidad, permiten ser abiertos al tránsito en pocas horas. Fíjense, estas técnicas, tanto la lechada como el micropavimento, yo puedo en una hora nada más, o apenas haya terminado, yo lo que hago es poner en circulación sobre esta superficie ya reparada. Puede pasar el tráfico vehicular sin ningún problema. No necesito que fraguado, nada de ellos. El agua se va a evaporar con rapidez porque estoy utilizando emulsión. Ojo, en esta técnica no se usa compactadora. Cada vez en el examen pregunto esto y todos me ponen que compactadora. Por nada más yo los elimino. No se usa compactadora, solo se hace un riego. Se hace el riego, si fuera lechada, se inserta en las grietas
Y si fuera micropavimento, vamos a tener unas capas que van a ser unas costras que nos van a poder permitir mejorar la superficie de rodadura. Pero en ninguno de los dos casos, ni en lechada ni en micropavimento, se utiliza una compactadora, ¿vale? Vayamos. Aquí está un poquito que he sacado de un texto donde no es el único, hay varias tendencias, pero yo aquí tengo los materiales, el tamaño del árido, tanto para lechada como para micropavimento. Si ustedes se fijan, tenemos el PASA 400, acá es prácticamente una arena muy fina, y esta es un poquito más gruesa, ¿no? A diferencia del tipo 1. Estos son los materiales que normalmente utilizamos. Para lechada asfáltica utilizamos del 1 al 3, dependiendo del trabajo que le voy a dar. El material tiene que ser partículas trituradas, 100%, no es arena de río. Equivalente de arena a 45%, desgaste 35%. Emulsión, aquí tenemos todo tipo de emulsiones. Ustedes saben que tenemos catiónicas y aniónicas, y dentro de cada grupo tenemos las de quiebre rápido, medio y lento, ¿no? Polímero puede ser opcional, o sea, no es obligatorio, y el residuo del cemento tiene que ser mayor a 60%. Para un micropavimento es un poquito, el árido es mayor, ya les había mencionado, el equivalente de arena es mayor. Igual se utiliza emulsión acá, pero puede ser, digamos, modificada con polímero esta emulsión. Y el residuo se pide mayor por el tamaño del árido. Bueno, a diferencia de las otras técnicas, hemos comenzado con una mezcla asfáltica donde yo necesito una planta, necesito volquetas para trasladar, una terminadora, luego compactadoras. En el tratamiento superficial no necesito planta ni terminadora, solo necesito un distribuidor de asfalto, un distribuidor de áridos y una compactadora, nada más. Pero en el micropavimento, la lechada asfáltica, solo necesito de este equipo. Este equipo me hace todo. No necesito nada más que esto. ¿Y qué es lo más importante de esto? Aquí en este compartimiento tenemos todos los materiales, donde está la parte amarilla, están todos los materiales. Por aquí es donde sale la mezcla. En el medio de esta tolva, existe un tornillo sin fin que va jalando los materiales y que en esta parte de aquí, en la parte trasera, se mezclan. Luego estos materiales caen a la superficie y esta es una mesa que sirve para distribuir o para hacer una presión sobre la superficie para que, como este material tiene una consistencia líquida, lo que va a hacer es que por la presión el material penetre a las fisuras, ¿ya? Bueno, aquí les voy a mostrar un corte. Gran parte de esa tolva tiene áridos. En la parte delantera está compartido, son dos tanques, uno de emulsión y otro de agua. En la parte final tenemos el filler, que esos son los tres materiales que necesitamos. Les había mencionado, hay una especie de correa transportadora que jala el material árido, entra el filler por acá, y aquí es donde se realiza la mezcla. Aquí está el mezclador. Si se fijan, el mezclador. Entonces aquí tenemos una boquilla que pulveriza el agua, o sea, es interesante que se pulverice antes, que se humedezca. Fíjense aquí, yo tengo una superficie, no sé si logran ver, pero aquí está algo dañada, así como lo ven ahí. Entonces, lo que primero hace es humedecer, luego cae el lodo, y aquí tenemos la rastra que nos sirve del extendido, esa mesa que les he mencionado. Aquí lo podemos ver en 3 dimensiones. Aquí está el tanque de agua, aquí está el tanque de emulsión, fíjense, un tanque, un comportamiento, otro. Todo esto es la tolva, donde está el árido. Aquí está el filler, aquí es donde se realiza la mezcla. Aquí una especie de tornillo sin fin. Y esta es la mesa con la cual se hace una presión sobre la superficie. Aquí tenemos unas gomas que eso ayuda, digamos, a darle un texturado mejor. Esta es la mesa esparcidora, la que se engancha al final en este equipo. Esta es la que se engancha. Fíjense que está el tornillo sin fin. Aquí les voy a mostrar una foto donde ustedes pueden apreciar
que en este sector teníamos una capa de rodadura con una textura, fíjense, muy lisa. Entonces, lo que se ha hecho es hacer un micropavimento. Este es micropavimento. Fíjense la diferencia entre esta textura y esta otra acá. Aquí prácticamente se ha perdido la textura, está prácticamente liso. Entonces, con este micropavimento nosotros podemos mejorar esa textura. Aquí tal vez se puedan ver mejor la textura, no sé si ustedes lo están viendo, pero aquí es la división, ¿no? Donde estoy señalando. Este es la capa concreto asfáltico y este sería el micropavimento. Este es el límite, digamos, de donde se ha hecho riego. Entonces, yo puedo mejorar estas capas de rodadura que han perdido su textura, puedo mejorar su textura de esta manera con un micropavimento. Ojo, el micropavimento es una foto del mismo proyecto, fíjense, aquí está la capa existente y aquí se ha regado lo que es el micropavimento. Ahí tenemos el micropavimento, en todo esto tenemos el micropavimento, pero el micropavimento no me va a reparar soluciones, problemas estructurales del pavimento. Si yo tengo un problema estructural en el pavimento, abajo, tengo unas fallas, unas grietas longitudinales o grietas transversales, como en este caso, por más gruesa o 2, 3, 4 pasadas que le ponga acá, se va a reflejar si yo tengo problemas estructurales en la estructura del pavimento, ya sea por la capa de fundación, las capas granulares o finalmente lo que es la capa rodadura. Aquí les voy a mostrar cómo se realiza el trabajo. Aquí están cargando con un cargador frontal, están cargando la arena fina, por esta manguera, si ustedes logran ver, no sé si es emulsión o es agua, pero esos son los dos líquidos que se tiene acá. Y luego vamos a ver cómo se va regando. No se requiere, como les he dicho, planta, terminadora, compactadora, no se requiere nada. Es solo este camión de distribución de lechada o micropavimento que lo hace todo. ¿Ya? Entonces vayamos a ver. Aquí se está cargando la tolva. Aquí se está cargando con la arena. No sé, como les he dicho, si esto es emulsión o es agua, pero también se está cargando aquí en los tanques que van adelante, ¿no? Ya vaciado, fíjense ahora el material tan fino que el que se está utilizando. Es una arena, no sé si alguien conoce arena de playa o arena del parque de las Cholas, algo parecido. Miren, ahí se carga. Aquí adelante está el filler, en esta tolva. En este está la arena. Aquí está, en este compartimiento está el agua o la emulsión. Aquí es donde sale ya la mezcla. Por aquí cae. Ahorita no está con la mesa, ¿no? Enseguida vamos a ver cómo se instala ese equipo ahí. Ahora sí, pueden ver cómo está. Fíjense, es pesada. Es por caída libre, por peso propio, que va a generar presión sobre la superficie para que el material se vaya infiltrando a las grietas. Aquí tiene una goma, fíjense, es una goma, una tela, que al final le da textura. Este es el pavimento existente, fíjense el color más claro. Aquí han hecho un riego y aquí van a hacer otro riego. Ya están humedeciendo antes de comenzar. La rastra, la están colocando ahí apoyada. Van a ver la consistencia fluida que sale del equipo. Ya está trabajando todo. Fíjense, pasa por aquí el árido y aquí se mezcla. Fíjense cómo cae, es líquido prácticamente lo que cae aquí. Miren, como un lodo, donde estoy señalando. Miren cómo cae, como un líquido cae. Ahora, no sé qué anda haciendo él, pero algo está haciendo.
Como habrán visto, no se requiere plantas, no se requiere terminadoras, no se requiere compactadoras, solo este camión de distribución de lechada, de preparación y distribución de lechada o micropavimento. De preparación y distribución de lechada o micropavimento. Nada más, no se requiere compactadora. En el examen me ponen plantas, terminadoras, compactadores de rodillo liso, neumático y todo eso. Solo este equipo es el único con el cual yo puedo hacer un micropavimento o lechada asfáltica. ¿Alguna consulta hasta aquí? Dale, dale. Sí, una pregunta. Inge, no me ha quedado muy claro esa diferencia que existe en el que sí se usa la compactadora. Nos dijo que son monocapa, bicapa, multicapa. Se parece mucho a lo que es la lechada asfáltica, que parece un monocapa. Eso, ahí tal vez está la confusión. No, este solamente es un riego, no hay dos riegos. Pero también es riego y también es más el árido, y eso sería como Claro, una pero monocapa. va mezclado ya desde el inicio, ¿no? No son dos riegos. El monocapa es un riego de asfalto y un riego de áridos. En este caso es un solo riego. Ya, está bien, Inge, gracias. No, El sentido también van de retro. no, este tiene que ir adelante, ¿no? Porque lo que está quedando de riego va a ir atrás, ¿no? No lo va a pisar, no tiene por qué hacerlo. Y pero en las monocapas, multicapas, sí es el sentido en reversa, ¿no? Claro, es reversa, porque primero viene así en este sentido el asfalto, primero riega el asfalto. Entonces el camión obviamente también tiene que ir en red, ¿no? Como está ahorita, pero en retroceso, regando. Porque si iría en el mismo sentido del asfalto, todas las ruedas, perdón, todas las ruedas estarían pegadas de emulsión o diluido, ¿no? Todo lo que no se quiere es que se peguen, ¿no? Por eso tiene que ir en marcha de retroceso. Y En en la cambio, bicapa, Inge, y en la bicapa, Inge, ¿no sucede eso cuando pasa el riego, después el árido y pasa otra vez el riego y, o sea, no pasa eso que se pega, como dice el asfalto? no, pues ya está compactado, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver, vámonos a este lado. A la hora que me preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. Lo que primero se hace, ¿qué es? Un barrido y el riego. Fíjense hacia qué lado está yendo. Aquí no hay asfalto, fíjense aquí adelante. Está barriendo nada más, luego hace el riego y deja todo negro. ¿Cómo está la volqueta? Fíjense, está en retro. Luego viene la compactadora. Cuando ya compactado, el material ya se ha adherido, ya se ha evaporado, ya sea solvente o se ha evaporado el agua. Entonces, lo que van a hacer aquí va a ser un segundo barrido. Aquí está el barrido, va a eliminar todo lo que se ha quedado suelto, y cuando ya está suelto, es como yo hubiera tenido ya un monocapa. Fíjese aquí, hasta aquí ya tengo un monocapa. O sea, un riego de asfalto y un riego de agregado. Entonces, aquí ya está entrando el camión distribuidor en el sentido de trabajo, o sea, en este sentido, regando sobre la primera capa que ya se ha regado de asfalto y árido, y esta sería la segunda capa de emulsión, fíjense, la segunda capa, y esta vendría a ser la segunda capa de árido, pero en este caso de árido pequeño, y nuevamente se compacta. ¿Ahora está claro? Sí, Ya, gracias. vamos. ¿Nada más? ¿Nadie más? ¿Tiene algo? Inge, dos preguntas. Una primera, ¿cómo se llamaba el camión de distribución que dijo de Camión de preparación y distribución de lechada asfáltica o micropavimento. ¿Por qué de preparación? Porque se prepara ahí. ¿Por qué de distribución? Porque es el mismo camión que va a hacer la distribución. Ya, Inge, vamos rápido. otra consulta más? En cuanto a las fisuras, ¿qué dimensión máxima, digamos, se podría aplicar o se debería tener para una lechada asfáltica? Buena tu pregunta.
Cuando se habla de fisuras, estamos hablando de menos de 3 milímetros, de 3 milímetros a menores a 3 milímetros, fisuras. Cuando estamos hablando de grietas, estamos hablando de 3 milímetros para arriba. ¿Ya? Entonces, yo voy a utilizar una lechada asfáltica por el tamaño del árido. Yo voy a utilizar lechada asfáltica para sellar esas fisuras. Yo puedo utilizar un micropavimento para sellar las grietas que son de mayor tamaño. ¿Ya? Ahora, con la lechada, lo que voy a hacer es darle simplemente una impermeabilización a la superficie y sello de grietas. En cambio, con un micropavimento yo voy a mejorar la textura del pavimento, como lo que han visto en la foto, ¿no? En la foto se ve cómo se mejora la textura aquí. Fíjense. La lechada va a quedar como esto acá, como lo que ven aquí. Y un micropavimento va a quedar como lo que está aquí atrás, ¿no? Aquí, esto. Entonces, yo no puedo con un micropavimento sellar fisuras o grietas, ¿no? Este más bien me va a servir para darle mejor textura superficial al pavimento existente. En cambio, con una lechada, sí, igual, de alguna manera voy a mejorar la superficie, pero más está apropiado para un sello de grietas o un sello de fisuras o grietas. ¿Ya?